Hola, buenas tardes. Siendo las 18:15 del día 19 de septiembre, damos inicio al espacio que llamamos Reflexionando Juntos. Como siempre, la palabra reflexionar tiene que ver con poder repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. ¿Cuál es la idea? Yo estuve escribiendo unos cuantos conceptos en Face y en WhatsApp. Y he tenido respuestas múltiples. Primero, gracias a la cantidad de respuestas, tanto por Face, tanto por WhatsApp. Es impresionante, muy impresionante, es mucho. Evidentemente son temas que atañen, que tocan, que vibran, que duelen algunos, que otros hacen pensar, hacen reflexionar, y hay aportes de todo tipo y de toda línea. Lo que no hay son agresiones de ningún tipo de nadie con nadie, no hacia mí, de nadie, porque opinan cosas muy diferentes, pero gracias, digamos, al respeto y al trato que no nadie se maltrata con nadie. Pueden opinar diferentes, pero el respeto que se tiene para tratar cada uno de los temas, y son temas, digamos, algunos complejos, porque implican compromiso de uno, de uno con el otro y de todos con la sociedad. Entonces realmente a mí dinámicamente me pone muy contento, muy tranquilo, que haya tanto respeto. Evidentemente la cantidad de contacto que tengo la fortuna de que sea gente que no se maltrata. Y algunos son, por lo que van poniendo, algunos son para una línea, otros son para otra línea, otros son para otra línea, pero ninguno toman posturas tan radicalizadas que ofenden, porque uno puede no ofender directamente, pero el trato de la temática puede ser ofensivo, depende de cómo se trate, como todas las cosas. Y se pueden usar las palabras, aunque no sean palabras insultos, se puede ofender con palabras. Pero acá dijeron cada uno su postura, pero ninguno reaccionó de una manera fuerte, es decir, con posturas firmes, pero no agresivas, que a alguien le haya molestado algo. Así que lo que vamos a hacer en la dinámica... primero con respecto al programa anterior. El programa anterior fue muy escuchado también, hubo mucha respuesta, gustó mucho, mucha alegría de mucha gente que mi mejoría y verme de vuelta, digamos, hablaron de mí porque fui yo que estaba enfermo, que me siga recomponiendo, y sobre todo hablaron de que mi voz, la gente me escuchó, que estaba hablando normalmente en cuanto al tono, que no estaba difónico ni nada que se pareciera. Así que gracias por todo eso, y que la alegría y bueno, y que este espacio le sirve a cada uno de lo que por lo menos me dijeron, que les hace pensar, les hace reflexionar. Algunos usan la palabra meditar para poder tomar y tocar estos espacios, estos tiempos. Tanto a Víctor como a mí también nos tocan estos temas porque son cosas que estamos viendo todos, digamos, en momentos difíciles para Claro. todos, y con Víctor tenemos posturas a veces diferentes. Claro, y son muy caros también a nuestra historia de vida, ¿no? Este momento, pero Exactamente. también tenemos una historia con todo esto, con Sí, la señor. política, la teoría de la Que sociedad. forma parte de nuestra ideología, Claro, de cada uno. exactamente, tenemos una Desde la representación de la parte de realidad. que nacimos hasta la parte religiosa, Totalmente. a la parte educativa, a Sí, la parte que fuimos cambiando. Seguro que sí. sí, sí, sí. Porque gracias a Dios, si el que cree en Dios, o gracias a la providencia, o gracias a la casualidad, como quieran Claro. llamarlo, o a la sinergia, se dan estas situaciones que nos ayudan. A alguna gente le pareció el uso de términos, digamos,
más complejos como una trampa que yo hago. Y no es una trampa. Lo que trato de hacer siempre es que las palabras sean ventanas para ayudar desde el vocabulario a poder pensar, a poder reflexionar con otra calidad. No es que me haga el lindo o el inteligente o el intelectual. Elevar la capacidad de pensar, ¿no? Exactamente. Cuando uno ubica las categorías correctamente, porque en definitiva yo sé que las palabras, un agregado, a veces son abstracción, y abstracción implica eso, la reflexión para ordenar un modelo, que después un modelo de sociedad, un modelo de visión de vida. Yo es lo que habíamos hablado el otro día, la concepción del mundo que tenemos. Así ¿Qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, qué es lo que aprendí? Todo eso. O sea, la capacidad de abstracción que tenemos a través de la palabra es lo que eleva el nivel de pensamiento. Para eso es lenguaje, claro. Para eso es vocabulario. Por eso cada vez cuando usamos la palabra repensado, resentido, es decir, te requiero, te reamo, y cada vez tenemos un vocabulario más y más limitado con el famoso re, que es tremendo, o el uso inclusive de la escritura. Y neologismos por ahí extraños, por ahí, en vez de verbo ponen el adverbio. Escuchamos los medios de comunicación, veo cada periodista y me quiero pegar un tiro. Mirá, ¿qué dijo este hombre? Fue esta mujer. Un secretario de un sindicato. Dilo. No le voy a dar el nombre porque hasta me da vergüenza, pero un secretario de un sindicato muy importante dice la convivencia, queriendo decir la connivencia. Realmente yo lo miré y escuchaba, no podía creerlo. Y estaba con él y le dije, ¿pero qué está diciendo? Porque yo escuché mal. Lo que pasa es que se convivió con la familia mafiosa. Puede ser la connivencia. Pero es que era él se quería referir a una connivencia que había entre los funcionarios municipales, sí, con algunos grupos, y hablaba de convivencia. La connivencia. Y hoy otro más, sí, que hablaba sobre una palabra que no me acuerdo. Dije, pero ¿cómo puede ser? Sí. Fue un periodista, pero una cosa... Terrible, sí, pero no palabras, digamos, rebuscadas. Palabras casi simples, pero... Así estamos. Por eso más que nunca, y hoy justo tengo un amigo que es economista, que tenemos posturas totalmente diferentes de la vida, inclusive hasta a nivel cuasi religioso diferentes, pero sabemos los dos que estamos en posturas diferentes, pero el respeto que nos tenemos para intercambiar. Y hoy, justamente, hoy me escribió, cuando fue el tema famoso de la, no sé si leyeron o escucharon, Animales Sueltos, el tema del señor Vila, el dueño que habló de Macri. Cuando el señor hablaba de la misma peste, habló de Macri peste, pero habló peste también, sí, de Cristina, habló, sí, peste de una presentación del libro en primera fila. Claro, eso fue después, cuando se empezó a dar vuelta. De media, sí. Pero es increíble lo que habló de Macri, sí, anoche. Si lo pueden ver, el señor Vila en Animales Sueltos está en... Lo pongo por internet, lo pueden ver tranquilamente. Aparte está en la justicia ya esto. Sí, yo lo mandé para que vean. Y justamente hablábamos de cómo a veces la gente se pelea por estos señores. Pero se pelean mal. Claro. Sea Macri, sea Cristina, sea uno y el otro. Lo único que te cuento una pequeña zancadilla ahí para también darle al señor Vila. El señor Vila estaba con otro hombre. ¿Pero cómo no le voy a dar zancadilla? Otro hombre de Mendoza para quedarse con C5N. No en vano tira esto sobre Clarín, sobre su medio que se lo copian. Voy más atrás. Ah, sí. El señor Vila es socio de Manzano. José Manzano. Sí, el Grupo 1 compró la capital y compró el Estudio acá en Rosario. Claro. Y ahora esto lo vendió a Clarín. Pero antes se lo había comprado al Grupo de los Lagos. Claro, con un negocio muy jodido, con uno de los herederos de los Lagos. Claro. Es un señor de la mafia, con el señor Manzano, de Menem. Que se maneja con el petróleo y demás, que pero como operador con villas turísticas en Mendoza. Maneja Malargüe, todo eso. Exacto, conozco mucho la historia de esta. Sí. No es esto solo, es
una tras otra. Perdona, ya viene del padre, porque el padre era abogado, iba a la justicia frente al juez, ponía el bufoso, la 45, decía, bueno, a ver cuál es el fallo, Sí, señor. frente al juez. Así aprendió el amigo, ahora, el hijo que estudió aquí en Santa Fe, en la Universidad Nacional Litoral de Abogados. ¿A Sergio Carlos O sea, en Santa Fe? en la Santa Fe, en la Litoral. No De lo grande, sabía. de grande. Ya cuando estaba casi separado de su primera mujer, No, en Mendoza ya estaba con esta no chica. tenía idea. Sí, no sí, tenía idea. lo dijo a través de otro Bueno, reportaje. Sí. dejémoslo, Dejémoslo. pero justamente lo que hablamos con este hombre, con Alberto, que es otro amigo, y le decía, yo le ponía cómo a veces nos peleamos entre nosotros, se pelea la gente entre nosotros. Dice, sí, realmente es increíble que la gente se enoje representando y asumiendo la camiseta de uno y el otro. Y no se dan cuenta que saltan, bueno, Fantino lo mismo. O sea, Sí, también. bueno, dejémoslo a Tengo esos más señores acá. chiquita. Si quieren ver lo que dijo este hombre, Exacto. dijeron, yo por ahí no quiero meterme en política mucho, pero creo que este momento es de mucha definición para nuestra vida. Sobre todo no solamente por elecciones, sino por el estado de ánimo que están teniendo la gente. Tengo muchos amigos, jóvenes, no tan jóvenes, adultos y viejos. O sea, Sí, realmente, sí, sí, todo. y cómo están deprimidos, cómo están inseguros, y creen que se pueden salvar solos. No. Yo lo que trato es de que vean esto para tomarlo casi como una drama comedia, digamos, Sí, la de tragicomedia. una tragicomedia, para que no se comprometan y que sepan que nos tocó en suerte un terremoto, pero en vez de un terremoto, un diluvio, Claro. son estos señores, y que en la próxima que votemos nos demos cuenta qué pueden manejar y qué no pueden manejar. Exacto. Porque tenemos las costumbres, sobre todo la gente que está en ciertos niveles creen que puede manejar todo y están realmente muy mal, muy enfermos, pero no enfermos psicológica y No. físicamente, están somatizando profundamente. De individualismo, de vanidad. Es tremendo. Y gente buena, pero que están realmente mal y están agresivos. Y se ve en la calle más ira. Pero bueno, vamos a tocar los temas. Bien. ¿Cómo van a ser los temas? Yo fui escribiendo puntos. Voy a releer estos puntos. Y luego Víctor va a tocar. A ver Claro. qué le resaltó de la gente que fue contestando, que fue mucha y muchas gracias de vuelta. Y yo también doy mi opinión. Después pasaremos al próximo tema. Pues son 4 o 5 temitas que están concatenados y yo lo hago a veces tipo ardid, tipo, digamos, para que tenga un sentido lo que estoy tomando. La primera cosa que escribí es, la educación es la solución, porque mucha gente rápidamente toma como la educación fuera la solución a todos los problemas, que tiene que ver con el programa que fuimos trabajando el jueves pasado. Entonces me puse, la juventud hitleriana, ¿no eran educados? Los militares represores, ¿no eran educados? Los terroristas, de cualquier signo, ¿no eran educados? Había terroristas del lado, digamos, de un lado, que eran de un cura, que pusieron las bombas. Sí, ¿Te acordás? Sí, sí, sí. ¿Cómo funciona la educación? ¿O simplemente es una manera de aquietar la conciencia, encontrando una salida rápida, casi automática? Bueno, entonces ahora Víctor le va a responder o va a dar su opinión cortito, Sí, sí. pues son varios temas, y si hay alguien que le resonó, si no después lo aclaro yo. Víctor. Sí, yo aquí un poco hice una síntesis, sobre todo Néstor Trasatul, o Trasaful, Trastul. Trastul. Escribe muy, muy extenso, es interesante. Habla que la educación es para la demostración del poder, brinda más claridad mental a aquel que tiene una formación. Es contradictorio, pongo esto porque brinda más claridad mental, pero él habla justamente de lo que vos decías, sobre todo entrando en la historia argentina, decir, bueno, hubo mucha gente que se formó y que atentó contra el Estado, que fueron los guerrilleros. Toma los 70 y por otro lado toma la represión ilegal. Es interesante tomar la historia.
Lo que pasa que la historia tenemos que empezar, digo, tomo el caso de él como la otra vez de Levé la puse en un sitio A Marcela a Corte. Marcela Corte, que la historia tenemos que estudiarla bien. Y es interesante que lean, no sé si han leído lo que vos tradujiste, pasaste todo acerca de Sarmiento. Vos sabés que a mí me impactó, yo había leído una parte, lo que vos, sobre todo vos pusiste, que lo alaba al general Mitre, sobre todo en 1861, después de la batalla de Pavón, ya cuando triunfa, ya cuando es presidente, que con la sangre del gaucho, sobre todo el gaucho, o sea el mestizo, esa mezcolanza que es... El criollo. El criollo, El criollo, él es el criollo. con esa sangre hay que abonar la tierra, y con esa bosta así vamos a lograr el progreso de la humanidad, nuestra humanidad. Incide en muchas cosas, incluso llega a decir que es inútil, y esto hablando de educación, el hombre que lo fijamos como el padre de la educación en Argentina, ¿no? Con la ley 1420, educación integral, popular, inicial, y que nos forja directamente para ser resignados. Cuando él dice que la educación superior no tiene que existir en esta tierra, está en contra de la educación universitaria. Así es. Está en contra de España, que dice, y están atrasados ya. Cuando España tenía las 8 coronas y se enriqueció por 200 años, 2 siglos, llenó de oro a todo el mundo. Primero se enriqueció ella, tuvo la Armada Invencible y después el mundo. Los mismos norteamericanos usaban la moneda de los españoles porque no tenían moneda. Él alaba al pueblo norteamericano como el único educado. Fíjense en ustedes toda la cuestión colonizadora. Yo lo ubico a Sarmiento, un hombre que nació de un mulato. Una mujer pobrecita, Paula Albarracín, que laburó, yo no sé si fue violada, y tengo que decirlo claramente, porque Sarmiento es muy espeluznante. Por eso tengo a este muchacho Trastur, que se cruza en esto de la educación justamente con Sarmiento. Yo Sarmiento para él lo igualo a aquellos que estuvieron en un hecho en el siglo XX tremendo. Es un monstruo directamente. Y perdónenme si algunos, lo alaban como el gran patriota, el gran escritor argentino. Yo creo que Borges es mucho mejor. ¿Y por qué Jorge Luis Borges? Porque él en cierta medida desarrolla lo poético, lo del alma, toca todas las culturas espirituales del mundo. Esa universalidad de Borges no la tiene Sarmiento. Sarmiento es un colonizado. Sarmiento realmente se iguala a aquel ministro de publicidad de Hitler, de Goebbels. Es también una suerte de Goering. Y de Rudolf Hess, que fue el ideólogo, el famoso ideólogo, tristemente famoso, que cayó con los aviones allá en Inglaterra, que estuvo preso y murió preso, fue el único que no fue juzgado los tribunales, ¿cómo era? Fue de Nuremberg, porque ya estaba prisionero, fue el que estuvo más tiempo prisionero. Estos asesinos están todo en el alma de Sarmiento. Y Sarmiento, ¿por qué se pelea con Alberti? Porque Sarmiento vio en principio en Norteamérica, Alberti también otro colonizado, por eso hay que ver cómo surge la patria, la historia, verdadera historia de nuestro patriota, que son todos traidores, todos cipayos. El mismo Alberti, que establece la Constitución Nacional, decía que lo mejor eran los europeos. Estaban nubilados por Francia, por París. Tratemos de ser más sintéticos, Claro. Víctor, lo dejaron Sarmiento. Dejo todo. Bueno, esta educación, esta base, es lo que Te forma, es lo comento que algo hace de al final Sarmiento a- simplemente para que sepa hasta dónde Sí. llega a veces la pasión. Es tremendo. Tengo un amigo, abogado, Sí. Este amigo abogado leyó los Sarmiento y tiene metido dentro lo que nos llevaba en escuela. Que Sarmiento y Rosa, la famosa contradicción. Sí, sí. Civilización y barbarie. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, te cuento porque es anecdótico. Sí, sí, sí. Se enojó mucho con esto. Y ¿sabes qué me puso como argumento para rebatir? Sí. Porque yo lo que escribí, no escribí sobre Sarmiento. No. Escribí lo que dijo Sarmiento y lo que escribió Exacto. Sarmiento con fuente, con todo. Es impresionante. Dice, pero yo fui a la escuela nacional que se llama Sarmiento. Y eso fue el argumento que utilizó para querer rebatir lo de Sarmiento. Mirá hasta dónde llega la emoción, Claro. con el compromiso de lo que tengo metido adentro, desde la escuela primaria, que Sarmiento era el padre de la educación argentina. Una anécdota, ¿eh? Pero lo único que hay que aclarar es que grandes triunfos, incluso de la humanidad, grandes monumentos, se hicieron con la sangre de los trabajadores. Nombremos nomás los egipcios, los faraones. Grandes monumentos que siguen siendo históricos. Y cuántos millones de egipcios murieron. Eso que admiramos nosotros. Esa sangre nos debe penar. O el Coliseo Romano. El Coliseo Romano, el circo romano, se divirtieron. Los romanos fue el lugar donde murieron los cristianos.
Incluso hay que decir que los cristianos que sacaron, los judíos, que echaron del templo los últimos, en el año 70 de Cristo, que Jesucristo había dicho que los van a exterminar todos, en el año 70 fueron con el emperador Tito a hacer el Coliseo y murieron todos. Y eran como 70.000. Eso es algo que nos debe tener en la humanidad, no alegrarnos. Pero bueno, esto es la educación y yo corroboro con vos, todas las cosas que se escriben en cierta medida tienen que ver cómo adaptar al individuo social. Y yo digo algo que dice el gran pensador, vos lo sabés cuál es. Dice que la asistencia determina la conciencia, con un grado de conciencia determinada. El grado de conciencia determina justamente la educación, no solo de las escuelas de la educación, sino la educación por los mandatos familiares. Pero uno, en el devenir de la vida, esa asistencia la hace opinar de esta manera, defendiendo cosas que son valores, otras que son, podemos decir, justas para todos, o que son justas para unas minorías. Por eso siempre el tema de la ideología, que tiene la gran carga emocional y tiene muy poco de racional, pero sin embargo, el que es portador de una ideología cree que es fruto de la racionalidad y no tiene muy poco de racional y tiene mucha emoción. Es lo que expliqué recién de mi amigo que se enojó mucho conmigo. Dice, porque yo fui a la escuela Sarmiento y a mí no me puede decir eso Sarmiento. Pero yo no hablo de Sarmiento. Claro. Es increíble. Claro. Y es un abogado. Claro, y bueno. No estoy hablando de una persona que no tiene nivel de estudio. Cosa que es peor que está más atrapado con esto de colonizarse, el hombre que es profesional. Exactamente, exactamente. Por eso es lo que vos decías, los economistas. Porque lo creen como valor cierto. Yo como los economistas también tengo algo muy particular. Totalmente. Por ahí le defino bastante, tengo un par aquí de Rosario, sobre todo que está en el programa de Pablo Feldman, que me parecen muy piola, no me acuerdo los nombres. Guida es extraordinario. Pero veo los porteños. Estos, los unitarios federales que estamos hablando aquí, son tan unitarios que pueden defender el capital hasta el más chiquito que lo tiene ellos en Buenos Aires y despreciar el interior como hacían. Bueno, listo. Bueno, eso de educación ya está. Bueno, porque si no nos vamos a ir, no vamos a llegar. Perdón. Con respecto a esto, y ya creo que con Víctor lo dijo bastante, lo que sí que la educación para mí, y sacarlo como una estrategia, una herramienta rápida, que la educación es la solución, es una mentira a que haya conciencia, simplemente para saber. Y además como la educación no es responsabilidad personal, sino es del Estado o de los padres, rápidamente me libero de mi propia responsabilidad. No, el problema es educativo. Claro. Y no se da cuenta que la delincuencia no es problema de educación, es otro problema. Bien, ¿estamos ahí? Sí, totalmente. Bien. Acá escribí otra cosa, a ver qué te resonó a vos, y es, la distribución desigual de la riqueza es causal directa de la inseguridad. También mucha gente opinó mucho de esto, de una manera o de otra. Víctor, ¿tenemos que decir de esto o no? Sí, algunos, yo anoté aquí que hay desigualdad entre los ricos y los pobres, todo en cierta medida lo ponen en cuenta, pero por ahí toman su distancia, ¿viste? No consideran que, por ejemplo, hablando de que los ganadores siempre son los de guante blanco, nos van a robar siempre. Esto es muy interesante, pues nos van a robar siempre y a eso la justicia no nos tocará jamás. Creo que Marcela Corte, porque ella puso, esto me gustó de ella, que está en otro lugar, ella puso que todo esto, la distribución de la riqueza, está generada por la lucha de clases. Es cierto. Yo todavía tenía que entrar en otro tema, Marcela Corte, que me halaga que ella ponga eso. Yo diría que lo primero es analizar, claro, hay que entrar en el famoso libro de Carlos Marx, El Capital, la teoría del valor. Entonces en la teoría del valor está todo cómo se forma la riqueza. Y ahí se forma también lo que implica la desigualdad. Hay una persona que habló que esto de la desigualdad también hace 225.000 años, y es cierto, porque en la época del Homo sapiens, que por lo menos que el famoso cráneo de Lucy, que está cerca de Mozambique, tiene más o menos 220.000 años de historia, y ahí es donde se surgió el Homo sapiens. Antes tomó el Homo hominidus 1,5 millones de años, pero el que pensó, que después se distribuyó por todo el mundo el Homo sapiens, dicen que ahí nació, 225.000 años. Pero él dice que ahí empezó la desigualdad. Claro, la lucha por el poder genera la desigualdad, eso es indiscutible, pero quien tiene el poder siempre va a jugar
para joder al otro, para ver de qué manera lo engaña. Todo esto tiene mucha sutileza. Después, si puedo, al final voy a hablar de un hombre que maneja la teoría crítica y de lo que es la visión actual, Jürgen Habermas, que es un hombre que habla de la comunicación, es de la teoría crítica, es el sucesor de Theodor Adorno y Mark Horkheim. Es de la segunda generación de la teoría crítica, o sea, el estructuralismo, que marca bien las pautas, dónde está la teoría de comunicación y la teoría social, las une, y habla de lo simbólico, habla de comunicación a través del lenguaje. El lenguaje resuelve todo este problema, no otra cosa. El sistema capitalista, como nos está hablando Marcela Corte, en la lucha de clases, justamente es la que provoca esta desigualdad de la riqueza. Perdón, que dicen además que siempre va a haber ricos y pobres, dicen otros. Bueno, eso es lo que pasa que bueno, en esto, cuando hablamos de la distribución de la riqueza, en esto la gente siempre habla del origen de la riqueza. Si la riqueza sí. ¿Es buena o mala? Es buena o mala. Y acá es la gran discusión o la gran juego para mi criterio, y eso es una concepción ideológica, no es una verdad, es mi verdad y no una realidad, porque cada uno tiene su apreciación. Creo que siempre el origen de la riqueza tiene una base que es la plusvalía, siempre. David Rockefeller decía que el primer millón lo puede conseguir de cualquier manera, y es un poco el padre de la capitalismo moderno. ¿Puedo terminar? La plusvalía es la forma en el sistema capitalista, sea de derecha o sea de izquierda, y aclaro esto, sí, capitalista, sí. Aclaro esto, que es la diferencia que al trabajador de lo que sea hay que pagarle un valor menor al que produce. Esa diferencia, ese plus, es lo que se llama la plusvalía, porque es parte del concepto y de la forma de armar la riqueza. Es lo que se apropia el capitalista, justamente. Exacto, siendo, ojo, comunista, cualquier país, o cualquier forma de política, no partido, de política. Pero esto estoy hablando de ideología. Y hay alguien que me hizo acordar, que yo uso siempre, también que me contestó Ariel, porque me acuerdo ahora, que me pone un concepto que yo utilizo: hacer harina mucha gente. Y yo te lo saco de Quino, Manolito, en Mafalda, que para amasar una gran fortuna hay que hacer harina mucha gente. Este concepto de la plusvalía, no hay forma de ser rico, salvo un sistema que quiso hacerse en Israel en sus inicios, que era el kibutz, que la gente trabajaba y hacía una distribución en base a la necesidad y no en base a lo que producía. Pero fracasó en Israel. Claro, porque está controlado por un Estado, siempre hay un poder superior que... Se acabaron los kibutzim cuando empezó Israel. Un 80 y pico por ciento de la población era de granjas agrícolas y ahora no llegan a un 3%. Evidentemente el hombre tiene que aprender a no ser egoísta, y el tema, el concepto de propiedad privada, desde que nacemos, está: esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Por eso los soviets también tuvieron desarrollo, y después cuando entró Stalin fue tremendo, ¿viste? Vos tenés que tener un proceso del socialismo realmente que determina ¿por qué hablan de la dictadura del proletariado? Porque tiene que cambiar totalmente, pero a su vez hay que superar la dictadura del proletariado. Exactamente. Si no superas, nunca vas a cambiar. Y por eso hay países que quieren ser un poco más progresistas y tienen los impuestos cada vez más progresivos. A mayor ganancia, el porcentual que de impuesto es mayor, tipo Finlandia. Los países escandinavos, claro, Suecia, Noruega. Exactamente. Claro. Pero son países de 5 o 7 millones de habitantes, eso hay que aclararlo, porque es como una cosa grande. Está bien, pero en vez de, nosotros tenemos un límite que hasta el 35%. Claro. Pero ellos pueden llegar, la gente más rica paga hasta un 70 y pico, 80% de impuesto a la ganancia. Pero después le devuelven el beneficio, en vez de aquí nada. Pero la devolución de posibilidades no es solo para el que puso mucho, claro, para toda la sociedad. Exacto. Por eso es tan
difícil para ser democrático, para ser justo, para tener una postura de distribución de la riqueza. Hay que ser muy educado, pero no educado con educación, sino con un concepto de solidaridad, de participación. Esa palabra, claro, solidaridad. Exacto. Y justicia social, lo que hablaba Perón. Verle el corazón y no verle, qué sé yo, me va a joder. Exactamente, señor. Esa es la diferencia fundamental entre lo que es beneficencia y justicia social. Exacto. Me acuerdo de un ejemplo, hablando de eso, de Facundo Cabral, que una señora donó una plaza en un pueblo. Entonces Facundo Cabral estaba con un cacique del lugar. Entonces el cacique la miró a la señora y cuando la señora hablaba de donar, el cacique la miró y dijo, ¿donó o devolvió? Exacto. Creo que fue muy simple y a mí eso me resuena a la señora Mirta Legrand. Porque sí. Mirta Legrand donó una plaza de una propiedad que era del hijo cuando murió. Sí. Y para que hagan un juego para chicos, porque su hijo era muy particular aparentemente, no sé qué sería, no puedo hablar mucho de él, ni bien ni mal, no sé. Pero ella donó, y creo que el aborigen o el señor, porque en Córdoba fue esto, la miró y dijo, ¿donó o devolvió? Me pareció que yo me quedé con la boca más o menos, me llegó hasta los pies, la boca abierta, pero bueno. Cuento esto como anecdótico, impresionante, sí. Bueno, ¿vos algo más de este tema? No, bueno, algunos dicen que es igual, bueno, hablan del ladrón y... No, eso del ladrón, ya sería otra cosa. Sí, no, ahí está. Eso, distribución desigual. Que bueno, porque habla un poco si somos todos responsables, ¿lo mismo o es otro ítem? La distribución desigual de riqueza es otra cosa, somos todos responsables otra. Yo fui concatenando preguntas para que la gente fuera aportando y profundice su pensamiento. Vamos a hacer un poco más porque estamos llegando ya al fin del programa. Sí. Lo que sí, yo puse en la parte, fíjese lo que es la gente educativamente inteligente y pensante. Un tipo como Bill Gates. Sí. Bill Gates podemos decir que es una de las personas más lúcidas del sistema capitalista. Su fortuna es la segunda o tercera del planeta. 90 y pico mil millones de dólares tiene que ser. Son cifras increíbles. El de Amazon, que tiene 130 mil millones. Déjame terminar con Bill Gates. No, espera. No. Quiero tocar un tema y me saltás con otro. Sí. El tema de Bill Gates es tan brillante, ese hombre, que él dijo que a sus hijos solamente, es mucha plata lo que va a decir, le va a dejar creo que 1.000 o 500 millones de dólares cada uno. Igual es mucha plata. Una miseria. Y el resto lo va a donar todo. Porque se da cuenta, por el efecto de la plusvalía y de acumulación de riqueza, que es el defecto del sistema capitalista, él se iba a quedar sin clientes para poder venderle. Ya tiene unas fundaciones que está poniendo. A eso me refiero. Entonces lo que él hace es devuelve a través de las fundaciones su gran fortuna para que la gente tenga dinero para que él pueda seguir trabajando. Y el iniciador de un banco de semillas de toda la riqueza del mundo que está eso en Noruega. Así es. Está en un lugar subterráneo. Entonces, pues te comento que hay gente que está pensando realmente que es posible otra forma de vivir. A lo mejor son ilusos, pero utópicos. Yo siempre digo que prefiero esa gente utópica, que es posible que camine a un mundo diferente, mejor, tal vez que no pueda realizar, pero en un mundo distópico, como Orwell en 1984, en la cual es la gran apocalipsis, ¿no? El apocalipsis Now, tanta historia. Así que saco respeto
por Bill Gates, más allá de que pertenezca o no, pero él está devolviendo de una forma solidaria, Claro. justa, dinero a la sociedad, porque él se queda sin posibilidad de hacer nada. Vos fijate, se reunió Es brillante, ¿eh? claro, en su momento que era el más rico del mundo con Bill Clinton, que tuvieron que ir al Senado para decir, bueno, tenía una posición tan dominante en esto de Microsoft que tenía que entregar parte de sus empresas y habló con Bill Clinton y arreglaron todo. Te estoy hablando antes del siglo XXI. Fíjate que es más, que hay gente que también tiene mucho dinero y se la dio a la fundación de Bill Gates para que juntos Sí. distribuyan ese dinero, porque no tiene sentido Claro. tener tanto dinero porque no sirve. No sirve. A él no le sirve tampoco. Exacto. Bien. Y acá hay otro tema que quiero tocar. Estoy apurándome Sí, por favor. el tiempo, ¿eh? Claro. Pues ya pasamos los 30 minutos. Eh, cuando yo escucho a veces a algunas personas que dicen, yo pago mis impuestos y con eso estoy contento, o cumplí mi obligación. ¿Qué podés responder vos a esto? ¿Qué leíste? ¿Qué la gente que respondió? Y mucha gente respondió que sí y otros que no. Digamos, así, dice, incluso agregando como algo que lo toca en lo muy personal, dice, sí a pesar de lo excesivo. Eso ya, ¿viste? Exactamente. O sea, le duele el culo, perdón. Claro, sí. Para no decir bolsillo, El me bolsillo. equivoqué. La víscera, como decía Perón. Exactamente. Cualquiera quiere estar mejor. Y otro dice, bueno, Argentina necesita un cambio mental, agregar lo último. Ese es el más pensante que hace reflexionar. Como decir, bueno, muchacho, está bien, vos cumplís con la necesidad del Estado, pero la cosa va mucho más allá. Que no es algo simple. Y bueno, lo que vos planteás, porque justamente esto que hablamos al principio, cuando empezamos a hablar de las abstracciones, es lo que se fundamenta una parte u otra, pero esto va cerrando en el sentido de decir, bueno, reflexionemos con mayor profundidad. Si bien son abstracciones, pero bueno, pongamos de tu modelo. Una cosa es la obligación legal de pagar tus impuestos, pero eso es lo menos que tenés que hacer. Si lo hacemos eso por miedo, como hacen los yanquis, ¿por qué están los impuestos? No te meten preso. Exactamente. Lo hicieron al Capone. Pero hay que tener el sentido y el concepto fundamentalmente de limitación de la propiedad privada. Sí. Uno no tiene derecho de hacer con sus cosas, con sus bienes, lo que quiera, porque hay una responsabilidad superior de las propiedades de lo que sea, me refiero propiedad del inmueble, claro, propiedad del dinero, propiedad del mate, que tiene que ver la relación social, claro, que todos tienen que beneficiarse de alguna manera con eso que cada uno tiene y compartir de alguna manera eso. Yo a veces me alegro porque son cosas minucias, pero pucha, yo pago el IVA, ponele, ahora pusieron todas estas medidas que engaña pichanga. Pero es una manera de devolverle a la sociedad cuando pago al final, porque a veces esto va impuesto, quizá la gente no tiene nada, los planes sociales. Y yo digo, bueno, y algo devuelvo, yo no seré un miserioso, no tendré mucho, pero aunque sea jubilator, pero algo devolvemos, es cierto. Porque a veces la gente dice, bueno, no, pero esos son vagos, pero esos están aguantados por el Estado. No, aunque sea pero jubilado, Víctor, ya se está aportando. Está bien, pero al margen de lo que vos portás a todo el impuesto, yo, y perdón que sea autorreferente, pero quiero contar esto que pasa. En la calle hay mucha gente pidiendo. Sí. Y yo doy, y hay gente, tengo amigos que dicen, no le dé porque va a tomar vino, porque esto, porque manda a los hijos. Es posible que así sea. Claro. Pero tal vez uno le da leche a uno. Y a su vez, lo que más siento es que si no le doy a esa persona, me siento mal en serio si no le doy. Porque creo de verdad que cada uno tenemos que ser responsable, hay una corresponsabilidad social en la cual cada uno tiene que asumir su parte, porque además tiene que ver con la delincuencia, porque la delincuencia es cada vez mayor. Por esto me olvidé de este tema, porque la delincuencia, cuando yo puse una parte muy tramposa que hice con ardita tramposa, ¿qué podemos hacer por los delincuentes? Todos se refirieron matarlo, meterlo preso. Y yo me refería, buscaba la forma ¿qué podemos hacer para que haya cada vez menos delincuentes? Claro. Pero nadie lo enganchó por ahí,
sino cómo hacer para matarlo. Entonces ahí puse a uno, le contesté algo así: ya sé cómo podemos acabar con los caníbales. Los comemos y se acaban los caníbales. Yo creo que hay un delincuente latente en cada uno de nosotros. Cuando la regla de juego justamente es el Dios dinero, por más que no lleguemos a hacerlo, pero siempre hacemos una trampita. Yo quiero que piensen todos tenemos un delincuente adentro. Porque cuando el sistema... O un tramposo, por lo claro, menos. el sistema está alienado, porque en definitiva yo quería llegar a eso, sería más profundo todavía. El sistema de Podemos seguir trabajo, el próximo un poco, claro, es interesante saber que tenemos la tentación, es decir, de la trampa, que si ahí se me cobra menos, del camino fácil. Claro, o me dio 10 pesos, y lo guardo, total que importa, se equivocó. Y lo último que quiero comentar así muy cortito por el tiempo, para no ser tan largo, que es lo que a mí me preocupa realmente, mucho. Los que menos tienen, ¿qué quieren? ¿Estar en lugar de lo que más tienen? ¿O quieren cambiar el sistema para que todos podamos? Es una duda que tengo permanente en toda historia y realmente no tengo esa respuesta. Bueno, muchos pusieron ahí que sería interesante que la gente quiere vivir mejor. Bueno, eso es lo más importante, que sería lo más humanizado, ¿viste? Pero lógicamente, si hablamos de la lucha de clases, siempre está la cuestión del poder. Porque tantos años, tantos siglos, implica que hay mucho resentimiento. Yo les recomiendo, y vos lo viste, que hemos hablado de esta chica Mayra Arenas, ¿te acordás de esta? Me acuerdo perfectamente. El otro día habló nuevamente con esta chica que está en Canal 9, que está en la noche, bueno, que se recordaba, no me acuerdo ahora, que es tan linda. Y realmente se desnudó y habló cuando ella estudiaba en la escuela primaria. Ella, fíjense usted, ella no tenía para comprarse un alfajorcito. Y cuando iban al recreo, quedaba ahí frente a eso, y era muy rebelde yo. Y resulta que esperaba cuando entraban todos del recreo y le pedían a la maestra ir al baño. ¿Para qué? Para agarrar lo que dejaban los otros alumnos, los que podían comprar, la parte del alfajor que dejaban, y me lo comía. Fíjate vos, tenemos que hablar de la frustración, el resentimiento, el no conocer ciertas cosas, que está la tentación. Y no, yo no justifico el delito, pero muchas de estas cosas, el jugarse, viene de ahí, de eso de estar aislado, de estar reprimido. O quizás porque dice, y bueno, este negro de mierda se compró la zapatilla, qué sé yo, la mejor marca, y yo ni tengo, qué sé yo, la otra acá de San Luis. Porque está juzgado ahí. Víctor, de vuelta, insisto en la pregunta, porque Sí, vos sí, también te fuiste. Si uno los que menos tienen quieren ocupar de lo que más tienen. ¿Para qué? ¿Para poder ellos o para que cambie el sistema? Yo creo que honestamente, te pregunto mirá, yo creo que si con las reglas de juego actuales quieren tener lugar de ellos. Incluso me refiero, y ahí tengo que criticarles, perdonen muchachos, han muerto muchos, pero los montoneros, cuando querían tomar el poder, allá en el año 75, Charlos Perón incluso, querían eso. No, ellos, si miren en pequeños burgueses, nosotros estamos en el ala marxista-leninista, no. Decíamos que las condiciones necesarias y suficientes, la condición objetiva y subjetiva de la sociedad, no condicionaban para hacer una revolución. No estaba concientizada. O sea, partíamos la concientización que la gente tenía que resolver, que tenía que unirse el pueblo, y el pueblo iba a definir, no una élite. Ahí está la gran diferencia. Lo que pasó al Che Guevara en Bolivia. Claro, quiso imponer algo. Todo, mira, los trotskistas o los montoneristas, lo mismo. El poder por el poder lo tengo yo y lo juego los votos. Exacto. Y eso no es la transformación. No es el hombre nuevo eso. No es el hombre nuevo, esa no es el hombre nuevo. Porque el hombre nuevo no hay forma de que no sea primero la muerte del hombre viejo. Exacto. Y no es transformación, sino muerte. Tiene que aparecer otro hombre, como diría Elita, con el dolor del parto. Exacto. Viva la República. Sonamos. Ahora quiere dejarlo libre a debido. Ya, Elita, te juro. Ahora que yo escribí cosas sobre Elita, pero ahora no, porque tiene más de 70 años, entonces tiene derecho, aunque sea un delincuente. Ay, Dios mío. Bueno, señores, Dios nos salve. Llegamos al fin del programa. Piense cada uno, medite cada uno, reflexione cada uno. No juegue y se ponga la camiseta de ninguno, peleando con amigos, con familia, con nadie. No vale la pena. Mantenga la calma más que nunca. La calle está peligrosa, desde cómo se maneja, cómo se hacen negocios, todos están desesperados.
mantengan la calma, mantengan la calma. Como diría el gaucho, desmonten, Hasta que aclare. aguarécense hasta que aclare. Y creo que un sabio consejo de los gauchos argentinos. Hasta el próximo encuentro, muchas gracias. Si se quieren comunicar con nosotros, 156-382-997 al celu por WhatsApp. Únicamente mensajes de audio. Perdón, mensaje escrito, no de audio, perdón, me equivoqué. Y si no por Face o si no a jgermana@fivertel.com.ar, mail. Con mucho gusto estaremos para contestar o poner lo que pidan. Y que sigamos con el respeto desde la divergencia, desde la diferencia, pero con el respeto que todos nos merecemos. Hasta el próximo encuentro y muchas gracias.